Su interés es alquilar un inmueble. Piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos conversando con Radamés Urbáez en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión, de compromiso con la patria. Y estamos tratando de recoger un poco la experiencia de Urbáez en Centroamérica y conocer los paradigmas o los referentes de patria que se manejan, con los que conviven los centroamericanos. Y cuando decimos los centroamericanos, estamos hablando de los guatemaltecos, los nicaragüenses, los salvadoreños, los hondureños, los panameños, los ticos o los costarricenses, como se le llama. Urbáez, en el caso de la República Dominicana, aquí hay, digamos que, 2 o 3 visiones sobre el padre de la patria. Hay unos con una visión muy conservadora, que han sido los que han dominado históricamente la vida política dominicana y han utilizado el nombre, el símbolo o el paradigma del padre de la patria desde una perspectiva de la política muy conservadora. Y hay otros que nos hemos situado en los últimos años reivindicando al padre de la patria como un referente revolucionario, como lo que realmente fue Juan Pablo Duarte, un hombre anticolonial, antiimperialista. En el caso de Centroamérica, 5 países que tienen a Francisco Morazán como el padre de la patria. Asumo yo desde acá que es posible que hayan por lo menos 2 lecturas. Uno, los que desde una posición de la política conservadora, de ser serviles a la fuerza hegemónica, a los Estados Unidos, reivindican al padre de la patria, Francisco Morazán. Pero es posible que otros, desde una perspectiva más democrática o más de izquierda o más nacionalista, reivindiquen también a Francisco Morazán. Y digamos también que eso es lo que pasa en Cuba. Unos, los que están en Miami, reivindican a José Martí, y otros, los que están en Cuba con Fidel a la cabeza, reivindican a José Martí. Es decir, en América Latina, lo propio en Venezuela, hay quienes reivindican a Simón Bolívar desde una perspectiva conservadora, y otros, como Chávez, los reivindican desde una perspectiva mucho más de izquierda, mucho más democrática o mucho más nacionalista. En el caso de Centroamérica y Francisco Morazán, ¿qué pasa con los diferentes actores políticos? Porque toda América Latina históricamente se ha dividido en 2 grandes bloques, los conservadores y los liberales. ¿Qué pasa en Centroamérica con Francisco Morazán? Bueno, yo creo que es similar a lo que tú estabas planteando. En el caso de Francisco Morazán hay muchísimas corrientes que rescatan a un Francisco Morazán en una posición contraimperial. Y contraimperial porque, o sea, una posición antiimperialista y por consiguiente defensora de la soberanía nacional. En el caso de Centroamérica, la soberanía nacional es un tema de discusión. Y es un tema de discusión muy actual porque estamos hablando de países que todavía prácticamente tienen esquemas de dominación prácticamente, podríamos decir, hay sociedades semiesclavistas prácticamente. En el caso, por ejemplo, de Honduras, que se puede identificar como una sociedad prácticamente semifeudal, es decir, salida un poquito ahí del... Porque no debemos todavía el poder de las bananeras expresado hoy en los terratenientes. Las relaciones son relaciones prácticamente semifeudal. O sea, a pesar, por ejemplo, en El Salvador, todo el conflicto armado en El Salvador estuvo relacionado con el problema de la concentración de la tierra. En Honduras, toda situación social
y política ha estado concentrado con el problema de las tierras, y así en todo Centroamérica, y todavía en el caso de Centroamérica tú tienes donde ha modificado un poquito en El Salvador por el proceso de guerra que se dio, y que posterior al proceso de guerra se estaba en un proceso de reconcentración. En el caso de, entonces, movimientos sociales y políticos entonces levantan una idea del Morazán que rescata la soberanía nacional en esa posición de dominación extrema de el imperio norteamericano, en este caso a través de la bananera, que traspasa todo Centroamérica. Urbáez, en el caso dominicano hemos conocido un poco de Centroamérica por separado, a partir de procesos o de coyunturas políticas determinadas. Nicaragua nos llegó a nosotros no por Gregorio Urbano Gilbert, que estuvo allí con Sandino, aquel hombre de patria que enfrentó a los Estados Unidos en 3 guerras, aquí en el 16, luego se fue a Nicaragua con Sandino a enfrentar a los yanquis o el imperio, y luego aquí en el 65 de nuevo tomó las armas para enfrentar a los yanquis en la segunda intervención, o quizá en la tercera intervención norteamericana en la República Dominicana. Yo sostengo la tesis de que esa fue la tercera intervención. Pero con la lucha de los sandinistas en contra de la tiranía, Nicaragua nos llegó hondo a nosotros, y ahí entonces nos volcamos en un proceso de solidaridad con Nicaragua. Pero pasado todo aquello, el distanciamiento volvió frente a Nicaragua por parte de los dominicanos. Con Honduras, nos acercamos a Honduras a partir del golpe contra Manuel Zelaya. Muy a pesar de que históricamente hay un vínculo de Honduras con nosotros, porque Honduras recibió a don Máximo Gómez y le dio apoyo a Máximo Gómez cuando en Cuba la lucha por la independencia, 1878, cuando termina aquel proceso, es Honduras el país que rescata o que recibe a Máximo Gómez, y lo recibe como un héroe porque le reconoce incluso el rango de general. Y esa deuda nuestra con Honduras no ha sido debidamente pagada, aunque ahora, con la solidaridad que brindamos a Zelaya, un poco como que saldamos ese compromiso o esa deuda histórica con el pueblo hondureño. Los últimos tiempos que usted estaba viviendo y trabajando en Honduras, ¿cómo anda el movimiento social en Honduras, el Frente de Resistencia Nacional, Manuel Zelaya, que retorna a Honduras después de haber vivido aquí un tiempo, haber recibido asilo por parte del gobierno y el pueblo dominicano? ¿Cómo está la situación en Honduras, el movimiento social, el Frente de la Resistencia? Manuel Zelaya, que a pesar de ser un hacendado, parece que todo este movimiento de patria, movimiento social, político, el golpe, lo acerca más al pueblo. ¿Hasta dónde ahora la lectura de Manuel Zelaya y el Frente de la Resistencia del pensamiento de Morazán y su acción? A ver si un poco usted se extiende en esta parte para nosotros comprender qué está pasando hoy en Honduras y por dónde anda Manuel Zelaya y el pensamiento de patria. Bueno, lo primero es que muy pocas personas en Honduras tienen la información de que Zelaya estaba en República Dominicana. Y es un elemento que me parece como tan significativo. O sea, a nivel de la población media no perciben que Zelaya estaba en República Dominicana. Lo segundo es que en realidad las acciones de Zelaya y el golpe de Estado, o sea, Zelaya prácticamente lo que hace son cambios muy tímidos y medidas muy tímidas que en el contexto hondureño significan medidas muy revolucionarias. O sea, las acciones de Zelaya son acciones que no necesariamente responden a una posición revolucionaria y ni siquiera a rescatar a Morazán. Claro, lo está haciendo posterior al golpe de Estado, pero en el marco de su ejercicio de gobierno prácticamente no lo hizo, y en ese sentido lo que hizo fue, a final ya de su gobierno, más bien fue la relación con Venezuela, y esa relación con Venezuela le llevó a tomar una serie de medidas internas, y esa serie de medidas internas provocaron pues el golpe de Estado. Esa acción del golpe de Estado que
en mi caso, muy personalmente, no percibo que República Dominicana ni el pueblo dominicano le haya dado solidaridad a Zelaya, porque incluso Zelaya viene a República Dominicana más bien como preso de Estados Unidos, y en una jugada de Leonel Fernández para colocarse en una situación internacional. No tuvo nada que ver eso con una expresión ni siquiera de algún sector de izquierda dominicana que le diera ningún acercamiento a Zelaya. Pero en el caso de República Dominicana, o sea, yo sí siento, o sea, mucha gente también percibió en Honduras esa relación, pero más una gente más a un nivel más alto que a un nivel medio de la sociedad. Entonces, en ese contexto, realmente todavía Zelaya no logra acercarse a un pensamiento de Morazán que trascienda en términos revolucionarios. Más bien se acerca a unas posiciones y a unas medidas de corte, como digo, de corte social, pero que en Honduras significan mucho esas medidas. Pero en el Frente de la Resistencia Nacional hondureño, ahí participan una diversidad de fuerzas en términos de las ideas, fuerza con una base religiosa y fuerza de izquierda y fuerza democrática y de centroizquierda, ¿no? Se trata de un frente. Se trata de un frente, pero en el caso hondureño el movimiento social y político es un movimiento, primero que no es un movimiento de base, o sea, prácticamente es un movimiento que no tiene base, porque la sociedad hondureña está muy cooptada en términos organizativos. Primero, es muy débil en términos organizativos, y segundo, lo poco que hay en términos organizativos es cooptado por la derecha, cualquier estructura comunitaria. Entonces no hay necesariamente incluso en conversaciones con muchas y nuestro apoyo a varias ONG, nosotros percibíamos que el proceso hondureño posterior al golpe, para tener un gobierno otra vez parecido, porque Zelaya prácticamente llega y hace unas acciones de corte social, pero para tener un gobierno parecido al gobierno de Zelaya, Honduras tendría todavía sus 20 o 30 años de proceso bien trabajado a nivel organizativo. Falta. Porque el Frente de la Resistencia Nacional no tiene posibilidad electoral. Y si la tuviera con Xiomara, que es la esposa de Zelaya, que habría un inicio de un proceso de cambio. Lo primero es que para mí en realidad no hay posibilidades electorales en él. Primero porque el partido fue un partido prácticamente formado en el Acuerdo de Cartagena, y es un partido que llega a ser un partido hecho por decreto. O sea, no es un proceso en el que el frente se convierte en partido. No es así. Entonces prácticamente las posibilidades, y en el caso de Xiomara, prácticamente es la característica que se presenta con Xiomara, es una característica parecida a República Dominicana y parecida a Guatemala, en el sentido de esta perpetuación en el poder de los presidentes, cuando el presidente no puede perpetuarse en el poder por determinadas razones tácticas en ese momento, opta por la esposa. Es lo que pasó en Argentina, lo que se intentó en Guatemala, que Leonel quiso manejar en República Dominicana. Lo que Leonel quiso manejar es lo que se está dando en Honduras. Es lo que se está dando en Honduras en este caso. Entonces, prácticamente eso significa que no es yo sí quiero diferenciar el caso de Argentina, porque en el caso de Argentina es que a pesar de que Cristina
tiene, o sea, primero es Kirchner, pero en realidad Cristina tiene un liderazgo propio. En el caso de Xiomara no tiene un liderazgo propio, está bajo la sombra de Zelaya, y por tanto no es una alternativa que se ha trabajado de base. Y eso dista mucho, aunque en estos momentos ellos tienen más bien las expectativas de que van a ganar la presidencia, pero para mí realmente, conociendo la base, no me dice mucho. Urbáez, demos un brinco de Honduras a El Salvador, rápidamente, así en síntesis. Mauricio Funes, el Frente Farabundo Martí dejó las armas, llegó a un pacto, en principio sufrió mucho porque le asesinaron una buena cantidad de cuadros de la gente que estuvo en la guerrilla, pero bueno, Mauricio Funes por el Frente es el presidente de El Salvador. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál puede ser el balance del Frente Farabundo Martí en la sociedad salvadoreña al frente, vale la redundancia, del gobierno? Resultado. Evidentemente que en el caso del Frente hay unos elementos, más bien la presencia del Frente en el gobierno hace un cambio en relación a la tradicional arena que estaba. Sin embargo, no ha cumplido con las expectativas que tenía la población, sobre todo de resolver problemas tan serios como la criminalidad en el caso del Salvador. Por tanto, desde el principio el Frente ha planteado que ese no es su presidente, y que prácticamente que ese no es. Ahora, Mauricio Funes fue la mejor opción para el Frente ganar las elecciones. Pero él no era un guerrillero ni era un militante de izquierda en uno de los grupos del Frente. No, es que en definitiva, en el caso de El Salvador, para el Frente le iba a ser imposible llegar a la presidencia con un guerrillero. Incluso el hecho de que no llegara antes a la presidencia estuvo muy determinado por las posiciones internas que había en el Frente de no optar por otros candidatos. Ahora, el Frente también, parecido a muchos de la izquierda, uno de los problemas fundamentales del Frente es que el Frente no tiene una propuesta programática, y eso ha hecho que en el caso de Funes prácticamente el Frente no haya podido plantear y por consiguiente desarrollar una propuesta programática. Pero en Uruguay y en Brasil, dos ex guerrilleros están en el poder. Pero son casos totalmente diferentes. ¿Y por qué en El Salvador un ex guerrillero no pudiera llegar? Ok, en el caso del proceso en El Salvador, date cuenta que el proceso en Brasil y el proceso en Uruguay es un proceso largo. Llegan después de cuántos años es que llegan, ¿no? En el que debe haber un proceso de asimilación tanto de la población como de los mismos guerrilleros a una situación diferente. Y el proceso importante, un elemento que a mí me quedó claro en El Salvador, es que el proceso de guerra no trabajó las bases. O sea, al terminar la guerra en El Salvador, los acuerdos de paz, el FMLN queda sin base, porque la base que se había trabajado era una base para la guerra y no una base para un proceso ya de ejercicio del poder. Y por tanto todavía en El Salvador hay que trabajar años, décadas en ese proceso de organización de base. Radamés Urbáez, antes de que el tiempo aquí nos meta la presión, porque el tiempo es un tirano, marcha independientemente de la voluntad de nosotros. Centroamérica, República Dominicana, hay un acuerdo comercial, hay un parlamento centroamericano que de alguna manera nos vincula a República Dominicana como si fuéramos un país centroamericano. En este momento tenemos la presidencia del Parlacén y los famosos acuerdos estos de libre comercio
Centroamérica, República Dominicana, Estados Unidos, una cosa que Estados Unidos ahí no debía estar, porque es una relación desigual. ¿Cómo valora Radamés Urbáez, desde su conocimiento de la realidad centroamericana, esta situación de República Dominicana en esta relación con Centroamérica, tanto en el orden político, visto desde lo que es el Parlacén, como la parte económica y el intercambio comercial? Y vimos incluso la confrontación con Costa Rica por una cuestión de aranceles y de importación, que negamos, que no negamos, que nos demandaron, que nos ganaron el pleito. ¿Cómo valora Radamés Urbáez estos vínculos comerciales y políticos, República Dominicana, Centroamérica, y hasta dónde se asimila en Centroamérica la presencia ahí de República Dominicana? Lo primero es que nosotros entramos prácticamente a un tratado de libre comercio que ya se había estado trabajando Centroamérica, Estados Unidos, y República Dominicana entra como un pegado a ese, un pie forzado a ese tratado. Ahora, supuestamente ese tratado comercial iba a traer beneficios hacia República Dominicana. Esos beneficios prácticamente nosotros no lo tenemos, porque el intercambio comercial de República Dominicana con Centroamérica siempre ha sido un intercambio comercial muy limitado. Incluso nosotros importamos más productos centroamericanos, en este caso, que lo que nos exportamos a Centroamérica. La relación es una relación desigual, por tanto nosotros no íbamos a ganar más mercado centroamericano, y por tanto ahí en ese sentido fue un fracaso. Eso se hizo en gran medida por esa posición un poco más de los líderes dominicanos, de querer tener una acción de confabulación con Estados Unidos, y por consiguiente de pretender ser líderes regionales, porque el Tratado de Libre Comercio en gran medida lo firmó Hipólito, ¿no? Lionel sigue también con esta visión, y entonces mediante el sistema de tratado nosotros buscamos la acción política de pertenecer al Parlacén. De manera increíble, cuando países como Costa Rica y Panamá se estaban retirando, sí son centroamericanos, se estaban retirando del Parlacén. Nosotros entramos, incluso en el caso dominicano, se entra al Parlacén y los diputados se nombran, creo que todavía se nombran por decreto, porque no estaba integrado en nuestra constitución, y no debía estar integrado en nuestra constitución, puesto que no somos países centroamericanos. Pero ahora fueron electos en el proceso pasado, ahora en mayo lo eligieron. Parece que sí que lo eligieron, pero la población ni siquiera sabe que estaba eligiendo diputados al Parlacén, porque el mecanismo, entonces es un costo muy alto, incluso en beneficio para la población. Por ejemplo, ahora mismo en relación a solo Nicaragua y El Salvador son los países que no requieren, los dominicanos no requieren visa para entrar a estos dos países. El Salvador y Nicaragua. Después los demás países requieren visa para entrar entonces eso significa, contrario al Tratado de Libre Comercio, que debería abrir el libre flujo de... Y sin embargo, toda Centroamérica puede venir aquí sin visa. No, se requiere, porque hay un sistema de paridad en medidas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros los dominicanos sí tenemos fuertes limitaciones en Centroamérica, porque no podemos tener libre flujo. Supuestamente, uno de los beneficios del Parlacén debería ser que los dominicanos nos consideremos entonces centroamericanos y podamos visitar, movernos en Centroamérica con el formulario C4, que es el formulario para el libre tránsito migratorio. Sin embargo, eso no lo podemos hacer. Urbáez, el tiempo se nos fue, el tiempo nos somete a la obediencia. Como hablamos de Centroamérica,
de Francisco Morazán como referente de patria en estos 5 países centroamericanos. En el caso de la República Dominicana, ¿qué percepción, qué lectura tiene Radamés Urbáez de Juan Pablo Duarte como referencia nacional, como referente de patria para el tema de los dominicanos? ¿Qué lectura hace Urbáez de Juan Pablo Duarte? Bueno, para mí yo creo que primero que hay que hacer ese redescubrimiento de Juan Pablo Duarte, porque históricamente hasta en nuestra historiografía ha estado escondido el Juan Pablo Duarte que realmente independentista, el Juan Pablo Duarte antiimperialista. Ahora, para mí la lectura sí, más que también hay que ver no solamente en la figura de Duarte, sino en las estructuras que Duarte también creó. Y eso es un elemento importante, porque cualquier acción de cualquier líder, o para mí no manejo mucho el concepto de líder, más bien manejo el concepto de dirigente. Creo que hay toda una población y todos otros líderes que fueron copartícipes de la idea. Por tanto, para mí hay que rescatar, no solamente hay que rescatar esa sociedad, la trinitaria, pero rescatarla como una estructura que este país necesita para impulsar procesos. Impulsar esos procesos, impulsar esa independencia que anhelaba Duarte, esa soberanía nacional, esa libre determinación. Por esa libre determinación empieza por la libre determinación de individual. Por ejemplo, aquí hay muchos líderes políticos de la izquierda, por ejemplo, que ya deben pasar a otro escenario, y deben dejar el escenario a muchos jóvenes que sí quieren desarrollarse, que sí quieren y que incluso quieren rescatar a un Duarte, pero muchísimos líderes prácticamente no dejan. Entonces, yo creo que para mí un elemento que no se ha rescatado de Duarte era esa confianza en otros, esa confianza de que otros pueden participar y pueden actuar. Incluso en el caso de Duarte, que aún yéndose al exilio seguía toda su acción, pero confiaba en otros acá, otros que le traicionaron, pero que también otros que siguieron sus ideas. Por tanto, para mí la lectura de Juan Pablo Duarte es una lectura más, yo diría, más democrática y menos concentradora del poder. Yo creo, y ese es un problema que nosotros debemos trabajar hoy. O sea, por ejemplo, en Nicaragua ya el comandante Ortega ya está bueno de ser hay muchos otros, hay una juventud que quiere desarrollarse, que quiere generar un proceso, y ya nosotros debemos asumir una posición de orientadora. Parece que los hombres se apegan al poder. Duarte dio cátedra de no apegarse al poder nunca. Por eso incluso cuando Duarte el 8 de enero de 1844 manda la carta a su madre y a sus hermanas pidiéndole que dispongan del patrimonio de la familia para la santa causa, Duarte demuestra con esta carta un desprendimiento absoluto. Y dice, una de las cosas más brillantes que dice en esta carta, que el único modo que ve para reunirse con la familia es la libertad de la patria, y que para libertar la patria hacen falta recursos supremos, y que esos recursos son disponer del patrimonio de la familia para la santa causa. Y él dice, no tendrán de qué arrepentirse de haberse comportado como hijo digno de la patria, porque una vez independizada la patria, yo me haré cargo de los negocios de la familia y voy a restituir el patrimonio de la familia, porque estaré al frente de los negocios. Es decir, dice, voy a trabajar, no voy a ser presidente, voy a trabajar y voy a restituir el patrimonio de la familia, y no tendrán de qué arrepentirse de haberse comportado como hijos dignos. Es decir, Duarte es un ejemplo
que hay que seguir. Duarte es un ejemplo que hay que reivindicar, que hay que rescatar, y Duarte debe ser el hombre que desde su ejemplo, desde el símbolo que representa, movilice a la juventud de hoy para construir